Yo soy, yo soy nacido posacuerdos de paz. Yo soy nacido en el año de los acuerdos de paz. Es decir, soy hijo de los acuerdos de paz. 9 meses después de la firma de los acuerdos de paz nací. Es decir, yo no conocí absolutamente nada de la guerra, si no es por los documentales que están en internet, los testimonios de los veteranos, los relatos en los diferentes libros y bueno, a través de la academia. Usted fue participante del conflicto armado también. Tengo entendido que usted participó dentro del conflicto armado. ¿Cómo fue esa motivación que a César Fuentes lo llevó a incorporarse a una de las filas dentro del conflicto armado? Bueno, para empezar, que nos dijera a dónde estuvo y un poco esa motivación que despertó en César ese interés de decir, bueno, voy a enlistarme. Mi, mi, mi papá todo el tiempo fue de derecha. Mi papá todo el tiempo, en la época del PCN, y pues obviamente uno termina siendo lo que son en la casa, porque hay, o sea, yo tengo una influencia muy directa de mi papá, por lo menos en el tema de los valores. En el tema ideológico no tengo una influencia de mi papá, lejos de eso yo siempre lo criticaba, porque eh, cuando yo tenía como unos 6 años, iba a kinder, mi papá me llevaba a Chalatenango a recoger propaganda en aquel tiempo del PCN. Después, ya con el tiempo de Arena, cuando Arena ya Ajá. resurge o surge a la vida la palestra política. Entonces él me llevaba a traer propaganda al destacamento militar número 1 o al donde el gobernador político departamental de esa época, que era el director departamental de Arena en Chalatenango, Anduray Ordóñez, Octavio Anduray Ordóñez. Entonces, yo me crié políticamente hablando tras los pasos de mi papá, descalzo en el desvío del Cóbano. Hacíamos una travesía como de 7 kilómetros hasta mi pueblo, Santa Rita, y sacábamos la propaganda, nos íbamos en el último bus, nos bajábamos en el Cóbano y a partir de ahí andábamos pegando con un bote de ingrudo que se le decía en ese tiempo. Claro. Se echaba el bote en lo que se echaba el ingrudo en aquellos recipientes de pintura que había en aquel tiempo. Entonces así nos Más o íbamos. menos de qué año estamos hablando. Estamos hablando de 1981, Ah, 1981. De esa época estamos hablando. Así me creyó pegando propaganda de la derecha, pero de una manera u otra, yo criticaba un poquito a mi papá. Ya de esa época yo me quedaba viendo a mi papá incondicional arenero. Mi papá fue un arenero incondicional. Al final yo a estas alturas no termino de entenderlo, porque incondicional pienso yo que nadie debe ser. Todo el mundo tiene la obligación, ni siquiera la facultad, sino que la obligación de pensar o cuestionar el rumbo político de uno mismo y obviamente el rumbo político del sector al que se pertenece. Entonces así empecé yo a pegar propaganda. Mi papá era un líder de mi pueblo que le gustaba encontrar proyectos de aquel tiempo de Conara. Había unos proyectos de los pitufos que le decían ¿qué te digo? Empedrar calles o fraguar, primero empedrar y después fraguar. Entonces mi papá llevaba proyectos a cantones como Piedras Gordas, como Los Tobías, como que Tasajeras. Entonces llevaba esos proyectos y se rebuscaba mi papá consiguiendo proyectos. Y esa parte sí me gustaba del liderazgo del viejo, pero no me gustaba la parte dogmática de él, que era ciego en lo que hacía y era ciego en lo que él creía. Obviamente será bueno siempre cuestionar. Así me crié yo. Y quizá por el ámbito de la derecha y por los vínculos militares que mi papá tenía, porque tenía oficiales que eran conocidos de él en el destacamento, así llegué yo obviamente identificarme con el uniforme militar. Yo nunca, desde que yo tengo uso de razón, nunca tuve una inclinación hacia la otra parte de la contienda. Si es cierto que a mí me llevó a las filas de la Fuerza Armada o de la Guardia, me llevó el hambre, porque por ahí por los 16, 17 años uno no distingue muy bien qué es una cosa y qué es la otra. Uno va intentando paliar o satisfacer las necesidades materiales que hay en relación a lo que uno necesita. Yo recuerdo un diciembre del 85, diciembre del 84.
Nosotros, mi papá, ya por la guerra, mi papá se trasladó desde mi pueblo Santa Rita hacia un lugar que se llama El Capulín, un desvío del Capulín, jurisdicción de Jujutla, departamento de Aguachapán, por cuestiones de la guerra. Entonces, mi papá era medio albañil y le Perdón, tocaba solo un trabajar. paréntesis. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Santa Rita, Ah, pero bien. la guerra nos llevó a nosotros, Santa Rita, Chalatenango. La guerra nos llevó a nosotros hasta Jujutla por la situación que mi papá había sido juez de paz en esa época y habían unos guerrilleros de las FPL que eran amigos de mi papá. Matías Erazo, por ejemplo, Chilo, mi papá había sido juez y era una persona que se desempeñó muy bien como juez, porque en ese tiempo ponían a la persona honrada. Los mismos guerrilleros le dijeron a mi papá, mira, tenés que irte de acá porque de alguna manera vos podés correr riesgo porque no todos los que andan en esta zona son gente que te conocemos. Y así mi papá agarró las maletas, siempre avisado por la misma gente de las FPL, y agarró las maletas y nos fuimos nosotros para Jujutla, departamento de Huachapán. A él le tocaba, yo estudié en noveno grado, lo inicié en noveno grado en la escuela de Carasucia, pero no lo terminé por cuestiones de la calamidad, porque había que pagar 40 centavos del bus, 20 para cara sucia y 20 de regreso, y ese dinero no lo teníamos. Entonces, resulta de que por ahí ya me gustaban las hipotas. Y había un 31 de diciembre del 85, del 84-85, nosotros hacíamos unos comederos en Garita Chapina, de un señor que se llamaba Alberto Ollas. Y ese 31 nosotros esperamos a Alberto Ollas, porque él le iba a pagar a mi papá. Y ¿De qué resulta que año, don Beto Ollas, perdón? del 85. Entonces resulta que mi papá no pudo don Beto no llegó a pagarle a mi papá. Y no teníamos dinero absolutamente para nada. Tanto así que nos tocó irnos a pie desde la gente que conoce la zona del Castaño, de Río Seco, en la frontera que hace Guatemala con El Salvador, por la zona de Bola de Monte, abajo de Garita Palmera. ¿Qué te puedo decir? Hay unos 35 kilómetros. Y pues mi mamá estaba esperando el pago de mi papá para hacer algo. Y yo ya tenía 16 años, ya me gustaban las hipotas. Madre mía, y ese diciembre me lo quiebro porque el señor no llegó. Nos quebramos 35 kilómetros a pie porque no daba dinero para el pasaje. Y dije yo, puta madre, o sea, yo aquí otra Navidad, yo no me la quiebro de esta manera porque ya estaba grande, porque ya me gustaban las hipotas y no tenía dinero para nada. Así fue como mi papá buscó un señor conocido, don Gonzalo Castro, que tenía un amigo que había sido comandante de la PH y que en ese tiempo era gerente de la cooperativa de la Fuerza de la Guardia Nacional, el capitán Medardo Cornejo, que por cierto aquí en el canal se conecta una hija de él, del capitán Medardo Cornejo, ya falleció. Entonces, por medio de él ingresé yo como menor de edad. A esa época, los menores de edad tenían un poquito de problemas. Bueno, sí se podía participar en el conflicto, pero porque una regulación o un tratado que firmó el gobierno surgió efecto ahí por el 86, 87. Entonces yo entré como menor de edad, pero porque el capitán me recomendó. Toda la valija que yo llevaba, se llevaba una valija que llevaba cepillo de dientes, ropa de deporte, calcetines, ropa interior, todo. Pero la valija y todo lo que yo llevaba dentro, todo, absolutamente todo, era fiado. Todo me lo habían dado al crédito. O sea, yo no tenía opción. Me lo dieron al crédito. La valija me la vendieron unos chapines que se hospedaban en un hospedaje que hay ahí, valga la redundancia, pues el hospedaje Figueroa en la calle Concepción. Era propiedad de don Gonzalo Castro, el que me había hecho el vínculo con el capitán Medardo Cornejo, y yo de cipote atrás de mi papá, pues mi papá es el de las vueltas, yo no, o sea, yo solo iba a poner el cuerpo nada más. Entonces me fiaron la valija, llenamos la valija de todas las prendas que llevaba yo ahí, todas eran fiadas, absolutamente todas. Desde que llegué a la Guardia de Prevención es el portón de entrada principal del cuartel de la Guardia. A partir de ahí, con la valija en el lomo y todos en zapito. Zapito posición es una posición de ejercicio físico que se adopta, es como en cuclillas, digamos así, caminar en cuclillas o desplazarse en cuclillas. Y a partir de ahí yo, pues ya estaba en el rigor militar. Madre mía, esta mierda que es, decía yo, pues. O sea, yo llegué por necesidad. O sea, yo llegué literalmente por hambre. No tenía otra opción. Entonces así llegué a la guardia y me toca llegar a la guardia y por mi apellido en el orden alfabético me toca quedarme agregado. La figura de agregado era ganar menos, es decir, uno no causaba alta porque uno iba causando alta Usted en la medida. ingresó de un solo al ejército, no a la PH, ni a la Policía No, Nacional,
ni a la guardia, directamente al ejército, al No, cuartel. no, ingresé a la escuela de guardias. La guardia tenía una escuela de formación militar que le decían la escuela de guardias en el general e ingeniero José María Peralta Lagos, así se llamaba la escuela. Entonces yo ingresé en concepto de recluta a la escuela de guardias. Y cuando causé alta en la escuela de guardias, obviamente para pasar de alumno a guardia, tenían que matar guardias para uno causar alta. Si no mataban guardia, uno no causaba alta. ¿Sí me entiendes? Sí. Era así la guerra. O sea, se metía a la escuela, se instruía y todo, pero quedaba retenido hasta que desvivieran un guardia para incorporarlo. Sí, sí. Entonces, habían seis compañías de instrucción. Y ahí o sea, usted se metía a la escuela y ya le daban su pate cheje ahí una vez metido. Sí, ya causabas alta, pero ya estando en la escuela. En la escuela de guardia causabas alta como alumno. Pero si no habían espacio, porque la escuela de guardias surtía a la Guardia Nacional de elementos, pero para que habían 6 compañías, uno hacía 6 meses al interior de la escuela, 6 compañías. Tú entrabas como sexta compañía y así ibas descendiendo hasta que llegabas a la primera compañía de instrucción y de ahí ya estabas listo para que entre más guardias mataban, tú tenías más oportunidad de causar alta. Pero el primer mes de alumno de la guardia, yo me lo quebré agregado, es decir, no causé alta, sino que agregado. Me dieron 92 colones de sueldo el primer mes, porque no había espacio para mí, porque mi apellido paterno es Peraza, no es Fuentes. Fuentes me lo puse jugando en las redes sociales, que es el de mi mamá. Y por la P está ya de las últimas. El primer mes, dije yo, bueno, el segundo mes yo voy a causar alta, primero Dios. Y dicho y hecho, así fue. El primer mes, yo recuerdo. Mataron bastante igual. A ver, sí, el primer mes yo recuerdo que vendían un pan en las tiendas militares, un pan que le decían pañuelo y unos refrescos que le decían yuppies. Y pues como yo nunca había tenido 92 colones en la bolsa. Era un montón eso de plata. No, cállate. O sea, yo vendía de un 31 de diciembre que sin 5 me lo había quebrado porque no había dinero. Entonces 92, madre mía. Yo solo en el chalet pasaba, era un cipote, pues. Era un cipote yo. Entonces, esa edad tenías que estar quizás durmiendo las 8 horas para desarrollarte bien. Claro. Yo andaba jugando de ser hombre. Entonces, me gasté el sueldo. Hasta el siguiente mes. O sea que en vez de ponerse botas de charro, se puso botas de guardia. No, y cállate que el primer mes que en la escuela de guardia tenía dos plantas, digamos. Cuando yo llego de recluta, ahí llega más gente que viene de los cuarteles, que han sido soldados en los cuarteles y llegan a la escuela de guardias en concepto de reclutas, pero son más vivos que uno. O sea, yo iba de la casa de rezar Ave María Purísima sin pecado concebida. Claro. Entonces, cuando me llevan ahí, me entregaron 2 uniformes. ¿Verdad? Me entregaron 2 uniformes y me tocó, y me roban los uniformes, Mario, por Dios. Sí. O sea, los más vivos, o sea, yo no, o sea, algo pendejo, los más vivos me robaron los uniformes que me habían dado en concepto de dotación para que yo me convirtiera en recluta de la escuela de guardias. Y me entregaron, recuerdo que un cipote que hacía limpieza, esos asistentes siempre tenían uniformes extra. Me puse un uniforme extra de ellos, pero ya usado, porque los uniformes nuevos a mí me los habían robado. Así llegué yo a la vida militar, con todo fiado. O sea, yo no entendía de qué, yo entendía de hambre.